Segunda de Reyes 20:15. Ya ven que hicimos una pausa para hablar de Navidad y luego hablamos... antes de lo de hablar de Navidad estábamos hablando de Ezequías. El tema era ¿en qué se basa tu confianza? Vamos a seguir hablando de Ezequías hoy. Pero en lugar de ver algo bueno de Ezequías, ahora vamos a ver algo malo de Ezequías. Nomás para que vean que no nada más le he hecho a David, ni a Salomón nada más, también a Ezequías, porque la Biblia nos registra las dos caras de la moneda. Las cosas buenas, entre comillas, que hicieron y también cómo las regaron. Hoy toca analizar este punto sobre Ezequías, pero vamos a profundizar en lo que pasó con Ezequías. Segunda de Reyes 20:15 nos da la clave o nos da el nombre del tema. Dice, ¿y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Por eso el tema se llama los tesoros de tu palacio. Los tesoros de tu palacio. Y prácticamente es lo último que vamos a ver de Segunda de Reyes. Nos vamos a brincar a Segunda de Crónicas directamente, porque Primera de Crónicas ya casi todo lo vimos relacionado con Reyes. Primera de Crónicas, además de mostrar genealogías, nos habla de cosas que ya vimos en Primera de Reyes y en parte de Segunda de Reyes, así que nos vamos a brincar Primera de Crónicas, aunque ya la citamos muchas veces en otros pasajes, y vamos a ver ciertas cosas de Segunda de Crónicas, porque también la mayoría de Segunda de Crónicas la vimos en Reyes. Hoy vamos a usar algo de Segunda de Crónicas. Entonces, vamos a hablar de nuevo del rey Ezequías y vamos a entrar un poco en el contexto. Segunda de Reyes 20, del 12 al 13. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Repasemos entonces lo que les mostró. Todos sus tesoros, 2 puntos, ¿verdad? La plata, el oro, las especias. Las especias eran consideradas tesoros. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué eran consideradas tesoro las especias? Pues porque no ibas a la tienda a conseguirlas, ¿verdad? Venían de países muy lejanos. Entonces, quien tuviera ciertas especias, no sé, quisiera pensar, no investigué a profundidad qué tipo de especias eran consideradas tesoros allá, pero por ejemplo, tú necesitas canela, vas y la consigues, café, vas y lo consigues, pero ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? La canela, el café, hay café de aquí, hay café español, hay café de otras partes. ¿Sería un tesoro tener café español en tiempos en los que no son comunes ese tipo de viajes? Como Cristóbal Colón vino, que no fue el primero, está claro, ¿verdad? No fue quien descubrió América. Hay muchísimos registros históricos de gente aquí anterior a Colón por mucho. Pero cuando Colón regresó allá, además de oro, llevó especias, consideradas tesoros, una rareza. Entonces, Ezequías mostró plata, oro, especias, aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Les dio un tour completo. Estos mensajeros vienen, le dan un regalo a Ezequías, supimos que estabas malito, aquí te manda el rey un regalo, se pone feliz Ezequías y les da un tour completo. Después leemos en el 14, versículo 14 al 15, entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías, vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías, no hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado, que es el pasaje inicial, ¿verdad? Entonces tenemos a Isaías en escena, otra vez, ¿se acuerdan que lo vimos en un tema anterior? Isaías va y le pregunta quiénes eran y qué querían. Esta es la primera vez que se menciona a los babilonios en territorio de Judá, porque más adelante vamos a ver que es Babilonia quien viene y destierra a los judíos. A todos los israelitas en Judá los destierra y se los lleva cautivos porque los vence. Pero la primera reseña que vemos aquí de los babilonios es que tenían amistad con Ezequías porque le mandaron un regalo. Le mandaron un regalo desde muy lejos.
¿Por qué? Puede ser que haya habido una amistad entre ellos u otro motivo en particular que más adelante vamos a ver. Pero hay una relación de paz. Le mandan un regalo porque estaba enfermito. Y Ezequías, hasta aquí, sin malicia alguna, les da un tour por todo lo que ellos tienen. El profeta Isaías viene y le pregunta. Y en base a su respuesta, vamos a leer versículos 16 al 19. Dice, entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Entonces, después del tour, Isaías le hace una pregunta con maña. Isaías ya trae un mensaje de parte de Dios, pero ya hemos visto que es como un patrón de comportamiento en Dios. No te dice nada, sino primero te pregunta, ¿verdad? ¿Qué haces ahí, Adán? ¿Te escondiste? ¿Comiste del árbol? Vemos que siempre Dios, constantemente a lo largo de toda la Biblia y lo que hemos leído hasta ahorita, Dios empieza haciéndote preguntas. Y los ateos dicen, pues no, que Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para qué te pregunta? Pero vemos que, ahorita vamos a entrar un poco en la omnisciencia de Dios, pero si Dios lo sabe todo y te pregunta, no es porque no sepa la respuesta, sino que te está invitando a un diálogo, a que empieces a platicar. Natán hizo lo mismo con David, le pone un ejemplo y David da su respuesta, su sentencia, y Natán le da una lección. Pero no se le ocurrió a Natán ese método, sino que lo vemos reflejado en cómo Dios hace las cosas. Isaías no va por cuenta propia a preguntarle al rey, sino que ya traía un mensaje para el rey de parte de Dios. Y el mensaje es, estos babilonios que vinieron, un día se van a llevar todo. Y a tus hijos se los van a llevar como eunucos. Todos saben que es un eunuco, ¿verdad? Jesús enseñó que había, dos formas de hacerte eunuco. Tú mismo te hacías como eunuco para Dios o te hacían eunuco. Eunuco, todos saben, a ver, levante la mano el que no sabe qué es un eunuco. Ok. Eunuco es, históricamente lo que vemos en la Biblia, son los hombres de confianza ante el rey para poder acceder a sus principales tesoros y a sus mujeres y concubinas. Alguien tenía que administrarlas, alguien tenía que escogerlas, alguien tenía que pedirles que se bañen, porque era todo un ritual bañarse. Tenías que bañarte ciertos meses con ciertas especias finas antes de presentarte al rey, para que la mujer que se presentara al rey oliera bien. Yo no sé qué tan mal olía antes, pero tenían que con meses de anticipación estarse bañando y bañando y bañando en esas sustancias para estar presentables ante el rey. ¿A qué clase de hombre, si tú fueras el rey y tienes muchas mujeres, a qué clase de hombre le confías tu harem? ¿No podría ser que cualquiera de ellos se enamore de una de tus mujeres y empiece un amorío? ¿Una aventurilla? Pues la forma de asegurarse es castrándolos. Entonces, un eunuco era un hombre castrado a quien se le entregaba confianza, precisamente pues porque aunque quisiera, pues no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, cuando aquí Dios le dice, tus hijos serán llevados como eunucos, ¿qué implica? ¿Qué clase de sufrimiento van a experimentar? El rey va a llegar, el rey de Babilonia, más adelante vamos a ver que es Nabucodonosor, va a invadir y dice, yo necesito eunucos, así que todos pasan por el proceso de ser castrados para trabajar como eunucos. Pero Ezequías dice, está bien, me parece bien el mensaje. ¿Cómo le va a parecer bien esto? Y lo más importante es por qué se enojó Dios. ¿Está enojado o no está enojado? Isaías le pregunta, ¿qué hiciste con estos hombres? Les enseñé todo. Ah, bueno, Dios dice que llegará el día en que Babilonia se lleve todo lo que tienes. Todo se lo va a llevar y a tus hijos los va a hacer eunucos. ¿Se molestó? ¿Por qué razón se enojó Dios si nada más le dio un tour? Imagínate, alguien acaba de comprar una casa nueva y le cae visita. ¿Qué es lo más normal que hacen? ¿No le muestran la casa? ¿O no? Quien haya pasado por esa experiencia de que sacaste tu casa a crédito o como tú quieras, te la heredaron, como sea, sacaste tu casa y te cae visita, ¿no les dices, no quieren conocer la casa?
Y dices, mira, este es el baño de abajo. Y luego esta es la recámara principal. Y los que tengan baño, este es el baño y la recámara principal. Y este es el cuarto de los niños. Este es el closet, este es el patio. Y le enseñas todo. Quizás el invitado ni le interesaba, ¿verdad? Pero tú, como estás emocionado por tu casa nueva, le das un tour aunque no te lo pidieron. Ahora, tratemos de aplicar eso a los cristianos. ¿Qué hacen dos cristianos cuando se acaban de conocer? No cristianos nuevos, cristianos que ya tienen sus años y se acaban de conocer. ¿Qué se dice en un cristiano al otro cuando se acaban de conocer? Cristianos que ya tienen muchos años de experiencia. ¿Qué se dice normalmente? ¿No se dice en su testimonio? ¿Alguien le ha tocado? Yo tengo varios ejemplos muy interesantes de testimonios que me ha tocado escuchar de personas a quien no se los pregunté, pero como son cristianos y me acaban de conocer, hay una cierta ansia o necesidad de decirte su testimonio. Algunos ejemplos que a mí me llamaban la atención, dicen, no hermano, yo era tremendo, yo era narcotraficante, yo traía mis pistolonas y todos me tenían miedo y andaba en mi trocona. No, si yo te contara, a mí no me daba miedo nada. Yo mataba al que yo quería y tengo terrenos aquí, terrenos allá, pero todo eso quedó en el pasado porque el Señor me salvó. ¿A alguien le han dado un testimonio así? Que parece que disfruta más lo que era que lo que es. Que te dicen, hombre, yo era así, ya está. En lugar de decírtelo con vergüenza, te lo cuentan con orgullo, pero al final dicen, para la gloria y la honra de Dios. La otra vez conocí a un muchacho que era la primera vez que lo veía y me dio su tarjeta y decía, no me acuerdo qué nombre era, evangelista. Ay, nunca había visto esas tarjetas de presentación. ¿Y qué onda tú? ¿Eres evangelista? Uy, sí, mira, yo he organizado conciertos, he organizado eventos, he trabajado con Marcos Witt, he trabajado con fulano y que sutano, y el último evento que estamos haciendo es así, así, asá. Yo ni le pregunté sobre su experiencia ministerial, pero te la empieza a contar. ¿Por qué? He conocido otros que dicen que son raperos. Oh, brother, yo soy un rapero, para la gloria y la honra, brother. Y quién sabe cómo, parece que nunca dejaron de cantar, ¿verdad? No sé si quién ha hablado con un rapero. Son raperos, está bien, pero rapea hasta que estés en el escenario, no tienes por qué estar rapeando aquí cuando estamos platicando normal. Pero siempre están haciendo los gestos y que mira, brother, quién sabe qué. Y tú dices, ¿qué necesidad hay de que me cuentes que tienes un disco, que has ido acá y que tú allá y que Dios te usa así y que la colonia no sé cuál y que la independencia? Y tú no preguntaste esa información, pero parece normal que cuando dos personas se acaban de conocer, les muestran aquello que les da orgullo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Has conocido una persona que está que se quema por decirte que es gerente en la empresa donde trabaja? ¿No? Por contarte el jugoso aguinaldo que recibió, las excelentes prestaciones que tienen. ¿Por qué? ¿Por qué para ciertas personas es tan importante mostrar el palacio y todo lo que hay en él? ¿Tiene algo de malo? En este caso, ¿se enojó Dios porque Ezequías hizo eso? ¿O hay algo un poco más profundo todavía? ¿Quién no le dio un tour a sus visitantes cuando tuviera casa nueva, a los que hayan tenido casa nueva? ¿Quién no le dices, súbete al carro para que lo veas cuando compraste un carro? ¿Es malo eso? Eso habrá provocado que Dios se enoje de tal forma que condene a todos los de Judá al exilio con los de Babilonia. Porque fíjate, a raíz de que Ezequías les muestra todo eso a los babilonios, Dios le manda un mensaje a Ezequías y le dice, todo te lo van a quitar. Esos babilonios a los que tú les mostraste todo te lo van a quitar. Y Ezequías dice, mira, pues como no me va a tocar a mí, está bien, que se haga lo que Dios quiera. Allá que se arreglen los que queden, ¿verdad? Los que queden vivos después de él tendrían ese problema. Pero, ¿qué lleva a Dios a castigar de tal forma a un hombre que le muestra su palacio a unos visitantes? ¿O no hay un castigo de Dios aquí? ¿Tú qué piensas? ¿Dios se molestó? ¿O fue un mensaje casual ahí para Ezequías?
Oye, no sé qué andas, pero Dios mandó a decir que esto van a ser los babilonios. ¿Qué relación hay aquí? Porque si realmente Ezequías demostró todo a los babilonios y Dios dice que a todo el pueblo le va a ir mal, ¿no te parece injusto que por lo que Ezequías hizo, Dios castigue a todo el pueblo? ¿O es el rey el representante de todos y lo que el rey haga nos afecta a todos? Si hace algo bueno nos beneficia a todos, si hace algo malo nos perjudica a todos. O cada quien su cuento, como dice Ezequiel 18, que cada uno morirá por su propio pecado. No pagará justo por pecador, ni pecador por justo. Cada uno por sus propias acciones. Entonces, lo que está pasando aquí parece extraño porque, para empezar, ¿qué tan malo es que le haya dado ese tour y por qué la gente la tiene que llevar por lo que hizo Ezequías? Entonces, es curioso que la Biblia no dice que Ezequías pecó, ¿verdad? No habla de infidelidad de Dios, no habla de pecado, no nos dice nada malo de Ezequías. Lo único que nos dice es que le dio un tour. Imagínate, ¿qué pensarías si tú llega a tu visita y le das un tour por tu casa nueva y Dios te manda un mensaje así? ¿Qué hiciste mal? ¿Cuál fue el problema? Puedes andar tú por la vida así tranquilamente y de repente Dios, órale, te castiga por algo que estabas haciendo mal que ni cuenta te diste. ¿A alguien le ha pasado así o no? ¿Qué dices? No, pues yo no sabía que andaba mal. Pudiera ser, como platicaba alguna vez con Humberto, pudiera ser que haya personas cristianas que mueran pensando que eran cristianas, pero cuando se levanten se den cuenta que no eran. ¿Podrá ser que perdiste tu salvación de sorpresa? ¿No dice la Biblia que algunos dirán, en tu nombre eché fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos milagros, y Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca los conocí? ¿Qué onda con esas personas? Ellos vivieron su vida seguros de que eran cristianos, pero al último se dieron cuenta de que no. ¿Crees que te pueda pasar eso a ti? ¿Quién te asegura que tú eres salvo? Si es así, ¿qué te asegura que el día que veas a Jesús con tus propios ojos te diga, apártate de mí? Aunque tú pensabas que como venías árbol plantado te ibas a salvar. ¿Dónde está la seguridad en la salvación? Si en el caso de Ezequías, él está muy campante haciendo esto, y de repente Dios viene y le da esta noticia tan grave, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que andamos caminando bien? ¿Quién de aquí puede decir como Pablo, me espera la corona? ¿Alguien? Levante su mano. ¿Quién está así 100% seguro? ¿Nadie? Entonces, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿No se supone que ser cristiano es estar seguro? Entonces, ¿por qué no estás seguro? Pues no, pues los ejemplos que acabas de dar, ya no sé si levantar la mano o no, ¿verdad? Levanto la mano y luego me vas a tupir. Todo cristiano debías estar seguro de su salvación. Todos. Si no, no eres. Así de simple. ¿Me explico? ¿Quién estaría dispuesto a morir por lo que cree si ni siquiera está seguro de salvarse? ¿Quién? Nadie. ¿Y por qué? En la Biblia vemos que muchísimos estuvieron dispuestos a dar su vida porque estaban seguros de que habían terminado su carrera, de que les esperaba la recompensa. ¿Por qué a nosotros no? Es posible que de repente tengamos la sorpresa de que no somos lo que pensábamos que éramos. Por eso es importante entender qué onda con Ezequías. Si tú empiezas a leer ese capítulo, 2 de Reyes 20, no nos da información de que Ezequías haya pecado. Es más, el último tema que vimos, Ezequías aprendió a acudir a Dios. ¿Se acuerdan que llegaron el ejército asirio, no el de Babilonia? Llegaron los de Asiria, fueron a pedirle ayuda a Isaías. Dios le mandó un mejor alito, ¿verdad? Lo vimos. Después se complica más la situación y Ezequías ya no acude con el profeta, sino que va personalmente a Dios. Y Dios le dice, por cuanto me has rogado te escuché. Y entendimos que Ezequías aprendió que la mejor forma de llegar a Dios es directo y personalmente, sin intermediarios. Y para los que no estaban, yo les expliqué por qué algunas personas vienen y me piden ayuda de oración
y los mando por un tubo. Y no es porque sea malo, sino porque así es como la Biblia enseña. Si tú no has aprendido a acudir primero con Dios, no vengas conmigo. ¿Me explico? Yo de nada te voy a servir. Yo no puedo reemplazar a Dios. Y quizás Dios dé a través de mí un mejor alito. Pero la solución a tu problema está entre tú y Dios personalmente. No es malo que acudas a consejería y estoy en la mejor disposición. Pero si no has buscado primero a Dios, no vengas aquí. Lo primero y lo más indispensable es que tú vayas a Dios y dices, ya lo busqué y no encuentro respuesta. Bueno, entonces empezamos a buscar algo. Porque de seguro Dios está guardando silencio por alguna razón. Y a veces no nos damos cuenta y entonces empezamos a edificarnos unos a otros. Pero lo primero es acudir personalmente con Dios. Este es el hombre que hizo eso. Ezequías es el hombre que aprendió que en lugar de ir con el profeta, directamente habló con Dios, sin protocolo, sin todo el rollo, a hablar con Dios bajo su verdadera necesidad. Y Dios le dijo, por cuanto me has rogado, te he escuchado. Ahora, aquí, en este punto, tenemos al hombre que aprendió a acercarse con Dios personalmente. Le da un tour a sus invitados y Dios le dice, ándale, te va a pasar esto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que falta aquí? Entonces, vamos a analizar más atrás, para que también nosotros empecemos a aprender o lleguemos a la conclusión de si podemos de sorpresa encontrarnos con que no somos cristianos, o hay un método o un procedimiento que el mismo apóstol Pablo enseña. El apóstol Pablo, más adelante vamos a ver, dice, probaos a vosotros mismos, pruébate a ti mismo, para ver si eres o si no eres. Y eso está complejo, ¿no? ¿Cómo me pruebo a mí mismo? Y digo, Hernán, ¿eres cristiano? Sí soy. ¿Eres algo? Sí. ¿Eres buena persona? Claro. Hay asesinos, violadores, rateros, narcos, secuestradores. Yo no soy nada de eso. Es más, tú pregúntale a cualquier persona, ¿eres malo? ¿Qué te va a decir? No. Digo, sí tengo mis errorcillos, ¿verdad? Pero malos, allá andan en la calle. Yo no. ¿Quién de aquí levanta la mano asegurando que es bien malvado? ¿Nadie? Uno. Aguas con Blanca entonces. Humberto, cuidado, no se junten con él. Otro. Aquí hay puro santo, ¿verdad? ¿Qué andan haciendo estos pecadores entre nosotros? No, yo también soy de lo peor. Pero sigamos leyendo para empezar a sacar conclusiones. Entonces, analicemos este suceso de Ezequías y Dios, esta palabra espontánea que le hace ver que algo está muy mal y que no se había dado cuenta. ¿Por qué? Vamos a leer 2 de Reyes 20:12. Aquí hay un detalle interesante que pasé de largo intencionalmente. Dice, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Supo que había estado enfermo. Aquí hay una enfermedad de la cual no hemos hablado nada. Ezequías estuvo enfermo. ¿Qué tan enfermo debió haber estado? Vamos al versículo 1. Esta enfermedad estuvo a punto de matarlo. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sentirías que tú estás enfermo y dices, Dios, sáname? Y dice, Dios, Hernán, te vas a morir. Prepara tus cosas porque te vas a morir. ¿Quién está listo para irse? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pero ¿quién tiene miedo a morirse? ¿Quién dice yo, hoy, Señor, si tú buscas un voluntario, me voy yo? Pero no porque tengas tu vida hecha un desastre y sea tu salida fácil, ¿verdad? Un hombre como Ezequías, que había conocido a Dios, que la Biblia nos da testimonio de que era un hombre fiel a Dios, Dios le dice, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Qué hace un hombre de esta talla, un rey? Dice el versículo 2 al 3, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada.
y Ezequías lloró amargamente. Entonces, ¿estaba listo para morir? No. Le dan la noticia, se voltea a la pared y empieza a llorar, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus palabras a Dios? Recuerda, Señor, recuerda que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de ruego es este? ¿Qué está pidiendo? Dios, yo he sido muy buen cristiano. Dame chance, ¿no? Tómamelo a cuenta. Entre todas las personas que hay en el mundo que te ignoran, yo sí he sido fiel. Yo he sido recto delante de ti. Dame chance. Dame una oportunidad. No la vas a desperdiciar. Yo te sigo con todo el corazón. He hecho todo lo que te agrada. ¿Qué esperas de parte de Dios ante una oración así? ¿Cómo reaccionó Dios? Dice el versículo 4. No había salido Isaías del patio central cuando llegó la palabra del Señor. O sea, eso no lo oyó Isaías, ¿verdad? Isaías le dio el mensaje, se salió, Ezequías empieza a llorar y todavía no sale del palacio cuando Dios le habla a Isaías y le dice: regrese y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higos. Así lo hicieron, luego se le aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Entonces, ¿qué ganó con la oración? 15 añotes más. ¿Pero qué Jesús no nos dijo que esa oración no valía? Jesús nos había dicho, ¿no? En la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Gracias porque yo no soy como los demás. Gracias porque yo sí diezmo y cumplo con la ley. ¿Qué está haciendo Ezequías? ¿No es lo mismo? Pero entonces, ¿por qué sí le funcionó? ¿Quién nos está echando mentiras? ¿El que escribió Segunda de Reyes o Jesús? O ninguno de los dos, porque se supone que la Biblia es inspirada por Dios y no hay contradicción en ella. Entonces, si Dios me dice, te vas a morir, Hernán, yo le voy a decir, Señor, discúlpame, pero yo predicaba en árbol plantado. Y yo he sido fiel, y yo iba al radio. Y Dios va a decir, ay, Hernán, hijo, tienes toda la razón. Se me olvidó completamente. ¿Qué hizo Dios con Ezequías? Ezequías, te vas a morir. Pon tus cosas en orden. Ezequías llora. Y le recuerda todo lo bueno que ha sido. ¿Y qué dice Dios? Se me olvidó Ezequías. Completamente, mira, me equivoqué de Ezequías. No me acordaba de todo lo bueno que has hecho. ¿Y sabes qué? Discúlpame por esta situación amargo que te hice pasar. Discúlpame, compadre, te voy a dar un bono adicional de 15 años. Para que no haya pero entre nosotros. ¿Sabes qué? 15 años te doy. ¿Cómo vivirías tú si sabes que te quedan 15 años? ¿Estarías feliz o estarías triste? ¿O prefieres no saber? ¿Cómo vivirías mejor? ¿Sabiendo el día exacto en el que vas a morir o sin saberlo? Imagínate que Ezequías dice, bueno, me quedan 15 años, quiero sacar una casa a crédito de 25 años. ¿Le entras o no le entras? Sí, porque así nomás pagas 15, ¿verdad? Y una vez muerto se acaba la deuda. ¿O prefieres no saberlo? ¿Qué tal si te mueres mañana y no sabes? ¿Qué es mejor? ¿Quién prefiere no saberlo? Levante la mano. Poquitos. Todos los demás prefieren saber el día. Quizás dices, faltan 15 años. Falta mucho, como cuando en la escuela. Presentas la semana que viene.
¿Y cómo andas un día antes del examen? ¿Cómo estarías un día antes de tu muerte? ¿Te lo imaginas? Ahora, quizás Dios te dijo cuándo te mueres, pero no cómo. Entonces, tiene 15 años, Ezequías podría determinar, a ver, estamos en jueves tal, y llegar al cálculo, me muero un día tal, pero no sabe a qué hora. ¿Cómo andarías ese día? El día que sabes que te debes de morir, ¿cómo te comportarías ese día? No sabes cómo, no sabes a qué hora, te saldrías a la calle a pasearte, y ¿qué tal si ahí me matan? Bueno, me quedo en la casa, ¿qué tal si aquí me matan? Bueno, no voy a comer nada para no enfermarme, ¿qué tal si es otra cosa? Fíjate cómo Dios le está poniendo una carga impresionante a Ezequías al darle a conocer el día en el que va a morir. Y lo más sorprendente es que Dios reacciona ante la oración de Ezequías que Jesús nos enseñó que no sirve para nada. O a Ezequías sí le sirvió. Entonces, Dios cambió de opinión. Ya había decidido algo, pero si le lloras lo suficiente y le recuerdas lo bueno que has hecho, Dios dice, bueno, está bien, eso que quería hacer ya no lo voy a hacer. ¿No se supone que Dios es omnisciente? ¿Que todo lo sabe? Entonces, si tú tienes un Dios que todo lo sabe, ¿puede cambiar de opinión? Esta pregunta es importante. Tienes un Dios que todo lo sabe. Dice, mira, todo empieza en hágase la luz y todo termina cuando baja la Nueva Jerusalén. Principio y fin de la Biblia. Ya lo sabe todo. Pero si yo oro, Dios puede cambiar las cosas. ¿Son compatibles las dos ideas o no? ¿Cómo podría saber Dios todo si no cuenta con que yo hoy le voy a pedir algo y lo voy a convencer porque voy a poner a todos a orar en Facebook? Voy a juntar como unos 2000 likes y Dios va a decir, bueno, está bien. Entonces, ¿ya cambió todo el plan del universo por lo que le pedí? Ezequías, te mueres hoy. Bueno, no, te doy 15 años más. ¿No repercute eso en todo el plan de Dios? Entonces, aquí hay dos cosas. O lo sabe todo o no lo sabe todo. ¿Por cuál votas? Ahora, antes de que votes, vamos a 1 de Juan 3:20. Este es un atributo interesante en Dios. ¿Dios lo sabe todo o no lo sabe todo? 1 de Juan 3:20 dice que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Hay algo que no sepa? Dice aquí que Dios lo sabe todo, todo. Entonces, ¿por qué cambió de opinión? Otro pasaje, vamos a Salmos. Salmos 139, del 1 al 3. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Entonces, si Dios conoce todo de ti, ¿cómo es que se le escapó esos detalles que Ezequías le dijo? O esos detalles no tienen nada que ver con que Dios le haya cumplido su petición. Ezequías le dice, mira, yo he sido fiel, yo he esto, yo el otro. Y Dios dice, bueno, te voy a dar 15 años más. ¿No sabía Dios eso antes? Y si ya lo sabía antes, ¿por qué cambió de opinión? ¿Sí me explico? Otro pasaje. 1 de Reyes 8:39. Palabras de Salomón. Dice, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalo. Esa es la oración que Salomón hizo cuando se inauguró el templo. Dice, trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Entonces, con los versículos que te di, que hay muchos más, pero por cuestión de tiempo nomás esos, con esos versículos que te di, ¿cabe la posibilidad de que a Dios se le haya olvidado lo bueno que era Ezequías? No. Entonces, ¿por qué cambió de idea?
Si tú te pones a orar hoy y hoy te ibas a morir, ¿puedes cambiar el plan de Dios o no? La decisión que tú tomes te va a llevar por caminos completamente diferentes en la vida cristiana. Te doy un ejemplo. Supongamos que queremos evangelizar. ¿Qué asumes? ¿Que Dios ya lo sabe todo y Dios destinó un día y una hora para que alguien se salve? ¿O depende de las personas que el día de hoy tomen una decisión de seguir a Dios? Dios no sabe bien cuáles, pero todo aquel que diga yo quiero seguir a Dios, Dios lo va a recibir. Porque dijo Jesús, todo el que mi Padre me diere, yo no lo rechazo. ¿Por cuál te inclinas? Entonces podemos hacer una actividad donde hagamos que las personas empiecen a pensar en lo que hacen, en lo que necesitan de Dios. Hacemos quizás una obra matona, una obra así de esas que te hagan llorar, para que la gente diga, hoy quiero acercarme a Dios, y entonces Dios no lo va a rechazar. Eso haría a alguien que piensa que si la persona se arrepiente, se acerca a Dios. Pero alguien que dice, Dios ya estipuló un día y una hora para que alguien se arrepienta, y no depende de ellos, sino que Dios ya lo sabe todo y ya está programado así, entonces yo no necesitaría hacer una obra matona para que las personas se sientan mal y se acerquen a Dios, sino que simplemente haría lo que hizo Pablo, decir el mensaje, y los que Dios ha llamado reaccionarán. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Y las dos las hacen los cristianos. ¿Cuál es la bíblica? Si tú lees este pasaje, parece que Ezequías movió a Dios, ¿no? Pero ¿es posible mover a Dios de su decisión? Entonces, rayos, en lugar de aclarar lo que habíamos dicho al principio, ya puse más dudas, ¿verdad? Ahora está más complejo. ¿Puede Dios cambiar sus planes porque alguien se lo pide? Cuando tú oras, ¿qué esperas que pasa? ¿Oras para qué? ¿Para conseguir algo así? ¿Cuál es tu esperanza cuando oras? Es más, todavía hay algo más complejo. Cuando oras por alguien más, ponte a pensar. Hay mujeres que dicen, y no es por desalentar a nadie, pero me ha tocado en mi experiencia de cristiano, señores que dicen, 30 años orando por mi marido, 30 años orando por él y hoy se convirtió. 30 añotes. Y dice, oh hermana, que aguante, qué perseverancia, qué fe, ¿verdad? ¿Es un éxito haber orado 30 años hasta que ese marido se convirtió? ¿O fueron 30 años desperdiciados que para nada sirvieron? Porque se convirtió a fin de cuentas el día que Dios quiso. Ahora, tenemos esta mujer de 30 años de oración por su esposo y luego llega una recién convertida y en una semana se convierte su esposo. ¿Qué sentirá la que oró 30 años? ¿Alegría o coraje? Señor, ¿qué onda? Esta mujer que apenas te conoció, ni oró por su marido y se lo concediste en una semana. Yo tengo 30 años sirviéndote con fidelidad y no me lo concediste. Entonces, el que se convirtió después de 30 años, ¿se convirtió por la oración de la señora? Si me dices, sí, entonces 30 años Dios la ignoró. O le dio un jarrón y dijo, mira, tienes que llenar hasta aquí de oraciones. Y cada una que le echaba, pues era poquito, hasta que se juntó todo el jarrón y dijo, Dios, ahora sí ya completas. Y te doy la conversión de tu marido. Eso es lo que a veces pensamos con las oraciones, ¿no? ¿Qué vale más, si oras una vez u oras 10 veces? ¿Cuál tendrá más poder? Los católicos dicen, Padre, vengo a confesarme. ¿Qué hiciste? No, pues es que sí, feo, o sea, con las 4 patas. No, 80 Padres Nuestros.
Y dices, no, pues es que me la bañé. No, pues le di me gusta ahí a una foto que no debía darle en Facebook. Pues con un Padre Nuestro tienes. Cuando tú llevas una petición ante Dios, ¿cuántas veces necesitas pedírselo? ¿Cuántas? ¿Una sola? Una, pero bien hecha, dice. O duro y dale hasta que se te cumpla. Está complejo el asunto, ¿verdad? Sigamos leyendo. Ezequías encima le pide una señal. O sea, fíjate, Ezequías llora, le dice algo a Dios, acuérdate de todo lo bueno que he hecho. Dios regresa a Isaías y le dice, te voy a dar 15 años más. Y luego este tremendo te dice, a ver, ¿y qué señal me vas a dar? Le pide una señal. Fíjate, qué ironía. Viene Isaías y te dice, te vas a morir, y te la crees, ¿verdad? Te dice, te voy a dar 15 años más, y le dudo. ¿Por qué dudas la segunda si te creíste la primera, verdad? Pero bueno. Dice, versículo 8, capítulo 20, Segunda de Reyes. Ezequías le había preguntado al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Isaías le contestó, esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. La sombra ha avanzado 10 gradas. ¿Podrá retroceder 10? Es fácil que la sombra se alargue 10 grados, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 gradas en la escala de Acaz. ¿Qué está pasando aquí? La versión 60 del versículo 11 dice, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Entonces la versión 60 nos habla de un reloj y que la sombra retrocedió. ¿Qué fue lo que pasó? Para empezar, ¿ya existían los relojes de sol? ¿Qué dijo Ezequías? A ver, échale, mira. A ver si retrocede. Dices, no, Hernán, los relojes de sol no eran aquí. Los relojes de sol eran en el suelo, ¿verdad? ¿Sí han visto un reloj de sol? Bueno, según la versión 60 nos habla que en el reloj de Acaz, ya ves que la sombra avanza, pero no retrocede. Dios le dice a Ezequías, ¿qué prefieres? ¿Que la sombra avance o que la sombra retroceda? Y Ezequías dice, no, pues fácil es que avance, todos los días avanza, pero que retroceda, esa es la señal que yo quiero. Y Dios le concede esta señal, que retroceda 10 grados en el reloj de Acaz. ¿Qué se requiere para que la sombra en un reloj retroceda? Para empezar, ¿realmente nos habla de un reloj o no? Los ateos dicen, no es cierto, o sea, los relojes no existían en ese tiempo. No existía ningún tipo de reloj. Y bueno, la versión 60 no habla de nos dice reloj, pero el hebreo no nos habla de un reloj. El hebreo, la palabra es ma'alá, que se traduce como escalón, escalera o escalones. Entonces, Dios dice, tienes una escalera, la escalera de Acaz. ¿Por qué de Acaz? Acaz había sido un rey. Muy probablemente era un monumento a él o algo que él hizo. Entonces, conforme él va atardeciendo o va pasando el día, tú ves que la sombra va bajando en los escalones. Ese efecto lo aprovecharon los aztecas, ¿verdad? En sus pirámides. Entonces dice, yo haré que retroceda la sombra. ¿Cómo le hacemos para que la sombra retroceda? Número 1, que regrese el tiempo, ¿verdad? Todos regresan, pero entonces ¿quién podría verlo? Pues nadie, porque como regresa todo el tiempo, ¿quién podría estar viendo cómo la sombra retrocede? No se puede, que regrese el tiempo. Que el sol modifique su trayectoria. Dices, ¿pero qué no es la Tierra la que da vuelta al sol? Pero el sol también se mueve, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Que todo, no hay, en todo el universo no hay nada en reposo, no hay nada que esté quieto, nada. Todo está en movimiento. Entonces tú tienes el sol y los planetas alrededor de él, pero el sol también se va moviendo, al mismo tiempo que los planetas se mueven. Entonces, ¿qué tan factible es que el sol se regrese de su trayectoria? No. ¿Cuál es la única que queda? Que la Tierra se regrese. ¿Para dónde gira la Tierra? Así, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tuvo que hacer para retroceder 10 grados? La Tierra tuvo que haber primero detenerse, y luego va para atrás, y luego ya están las 10 grados, bueno, ahora detente y dale para adelante. ¿Crees que eso haya pasado? ¿No? ¿Sí o no? Levante su mano el que dice sí. Bueno, me imagino que todos los demás dicen que no. Levante su mano el que dice no, eso es imposible. Bueno, entonces explícame el nacimiento de Jesús. ¿Es posible que Jesús haya nacido de una mujer virgen? Y si eso es posible, ¿por qué esto no? No sé si me explico. ¿Creó Dios todo en 6 días? No, eso es imposible. Bueno, entonces explícame el nacimiento de Jesús. Explícame cómo va a llegar un día en que tu cuerpo mortal se va a convertir en uno nuevo. ¿Es eso posible? ¿Eso es lo que estamos esperando todos o no? ¿O es un ovni que va a venir a llevarnos? Un ateo en un debate que vi, y él les había comentado, le dijo, un ateo, creo que Richard Dawkins, le dice a un cristiano, ¿qué chiste debatir contigo? ¿Tu Dios todo lo puede? Si te digo, ay, entonces el planeta, pues sí, pues porque tu Dios todo lo puede. Así que, ¿qué problema? Pues todo lo que diga me la creo. No hay evidencia experimental de que esto pueda suceder, pero he encontrado, y no voy a profundizar mucho en esto, he encontrado ciertos científicos creacionistas. ¿Alguien ha escuchado la palabra creacionismo? ¿No? Ya ves que hay científicos y científicos creacionistas. ¿Cuál es la diferencia? En que un científico usa la teoría de la evolución para explicar todo lo que ve. Por eso dicen, el Gran Cañón, el que está ahí en Estados Unidos, tiene cientos y cientos de millones de años. Un científico creacionista es a quien que, por medio de la ciencia y lo que la Biblia dice, llega a conclusiones. Entonces, los científicos creacionistas dicen, el Gran Cañón no tiene millones de años, porque la Biblia dice que tenemos poquito más de 6,000. Y ellos, con la ciencia y lo que la Biblia dice, demuestran que es imposible que haya millones de años en la Tierra. Bueno, uno de estos señores dice que es posible. ¿Por qué la Tierra gira así? Por la polarización de los polos. Si tú inviertes la polarización, giraría al otro lado, es la teoría. Entonces dicen, es muy probable que un objeto grande en el espacio pase cerca de la Tierra, tan cerca que haya provocado ese cambio de polarización, que mientras el objeto esté cerca, la Tierra haya experimentado esa afectación en la rotación, y conforme el objeto se aleja, retoma lo que originalmente tenía, y ellos presentan evidencia de piedras imantadas en el sentido opuesto. ¿Tenemos forma de demostrarlo? No, yo no. No sé si alguien de ustedes tenga la forma. Pero si realmente pasó, mucha más gente tuvo que haberlo visto, no nada más ellos. Tuvo que haber sido un evento a escala global. Todas las personas que vivieron en el planeta tuvieron que darse cuenta. Y ahorita llegamos a ese punto porque la Biblia nos da un tip en eso. Pero entonces, ¿qué tan importante era para Dios Ezequías, que está dispuesto a darle 15 años más, darle semejante señal, nomás para que crea que le va a dar 15 años más? Pero cuando le da un tour a los mensajeros de Babilonia por su casa, le dice, todo lo vas a perder. ¿Qué onda con Dios? ¿Cómo está dispuesto a hacer grandes cosas para él y luego por una insignificancia cambia todo el concepto? ¿Cómo tenemos a un Dios que por la oración de un hombre cambió todo? ¿O algo nos estamos perdiendo? Algo nos falta en esta historia, no cuadra. ¿Cómo Dios hace algo tan maravilloso y luego por un acto tan simple parece que condena a todos, y a todos por culpa de Ezequías? Entonces quiero darte una evidencia en Segunda de Crónicas, que esto es lo importante. Si tú vas leyendo la Biblia por primera vez o de las primeras veces, va a haber muchas cosas que no vas a poder captar,
Porque, por ejemplo, si tú lees Segunda de Reyes, hay cosas que no te va a decir, pero que cuando leas Segunda de Crónicas, te las va a decir. Entonces, cuando vas leyendo Primera y Segunda de Reyes, dices, ah, sí, chido, voy entendiendo. Y luego brincas a Primera de Crónicas y se te olvida. Llegas a Segunda de Crónicas y te da detalles de lo que habías leído y ya es bien difícil hacer el link, porque es algo que ya leíste hace tiempo. Pero una vez que leas toda la Biblia varias veces, te aseguro que vas a empezar a atar cabos entre los distintos libros de la Biblia, para que cuando leas Segunda de Crónicas diga, esto ya lo leí. Esto es algo que había pasado antes, porque te da información extra que te explica muy bien lo que está pasando. Así que, con lo que tenemos en Segunda de Reyes no podemos llegar a ninguna conclusión. Pero, si leemos lo que nos dice Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas 32, 24 al 25. Este pasaje nos habla de lo que pasó desde que Ezequías sanó hasta que vinieron los mensajeros. Ese periodo de tiempo no nos lo dice Segunda de Reyes, no sabemos, pero Segunda de Crónicas nos dice lo que pasó en ese lapso. Dice Segunda de Crónicas 32, 24 al 25. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Fíjate cómo resumió todo lo que leímos en este solo versículo, ¿verdad? Quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué pasó con Ezequías después de que sanó y vio semejante señal? Se enalteció su corazón, es lo que dice la versión 60, nueva versión internacional, dice, se llenó de orgullo. El original, cuando dice que se enalteció su corazón, la palabra enalteció es gabá, que se traduce como exaltado o enaltecido. Y la palabra corazón es el hebreo lev, hombre interior, mente, voluntad. Entonces, cuando Ezequías vio semejante señal y sanó, ¿qué le pasó? Se creyó mucho. ¿Tú cómo te sentirías después de que vieras ese semejante señal nomás para que le creas? ¿Cómo se sintió Ezequías? ¿A quién Dios le había concedido una señal en el cielo en toda la Biblia antes que Ezequías? A José. Dijo, Sol, detente, Gabaón. Alguien como José, de la talla de José, que fue el sucesor de Moisés, pidió algo. Josué, ya me estoy yendo a otra parte. Josué. Alguien de la talla de Josué, cuando llega Ezequías, se siente de la estatura de Josué, como si hubiera estaturas, y se enorgullece. Dice, no correspondió bien. ¿Cómo que corresponder? ¿Qué estaba esperando Dios cuando le dio eso? ¿Dios espera algo de ti cuando te ayuda? ¿O lo hace por amor al arte? Ezequías no correspondió bien. ¿En qué momento tenía que haber correspondido? Cuando tú dices, Dios, ayúdame en esto, y te ayuda, ¿ahí acabó? ¿O Dios está esperando algo de ti? ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Qué tanto ha hecho Dios por ti y cómo has correspondido tú? Dice, Señor, este examen es importantísimo, yo ya estudié y reprobé, dame gracia con el maestro, que me ofrezca puntos extra. Y quizás el maestro por alguna razón dice, órale, voy a dar chance a 5 puntos extra, los que te faltan para el 70. ¿A quién no le pasó eso en la facultad o en la escuela? A mí me pasó un chorro de veces. Y no por burro, porque yo también trabajaba en la escuela. Entonces dices, rayos, no alcancé, pero el maestro decía, bueno, voy a ir a una investigación así, y 5 puntos, los que necesiten 5 puntos, ¿verdad? Órale, ibas y, Dios, muchas gracias, y luego a festejar. Y se te olvida Dios. ¿Y qué estaba esperando Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti cuando tú eres ayudado por Él? Aquí hay un problema. Ezequías no correspondió bien. Se exaltó a sí mismo.
¿Entiendes parte del problema ahora? Pero por Ezequías la llevan todos. No, vamos a leer el versículo 26. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. ¿Quién se arrepintió? Ezequías y el pueblo. Entonces, ¿quiénes estaban enorgullecidos? Ezequías y el pueblo. Fíjate que Segunda de Reyes no nos mencionó nada de esto. Por eso no entendemos cómo Dios va cambiando las cosas. Ahorita resolvemos lo demás, pero hasta aquí vemos que hubo problemas entre Dios y el pueblo desde que fue sanado Ezequías hasta que los enviados vinieron. Según Segunda de Reyes parece que fue inmediato, ¿verdad? Parece que sanó y luego llegaron los mensajeros. No, pasaron años. ¿Por qué se enorgullecieron? Vamos a leer del 27 al 30. Dice, Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. ¿Por qué se creyeron mucho? Porque les iba muy bien a Ezequías y a todo el pueblo. Todo lo que hacían funcionaba bien. Tenían abundancia exagerada. Y luego dice el versículo 31. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, pausa. ¿Cuál señal extraordinaria? Los babilonios. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se enteraron de la señal hasta que vinieron? ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a Ezequías hacer todo lo que hizo? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo se tardaron en llegar los babilonios? No era un pueblo cercano, ¿eh? Los babilonios se dieron cuenta, algo impresionante pasó. Y luego después escuchan que fue porque Dios le dio una señal a Ezequías. Así que mandan a investigar qué fue lo que provocó esa señal. Fíjate, ¿cuál es la intención de los babilonios? ¿Qué provocó esa señal? ¿Y qué hizo Ezequías cuando llegaron? Les enseñó todo el palacio. ¿Y cuándo habló de Dios? ¿Cuándo les dio la razón de la señal? ¿Por qué correspondió mal a Dios? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que Dios espera de ti cuando te ayuda? ¿Que le regreses algo? ¿Que le ofrendes? ¿Que te portes bien? ¿Que le des la gloria? ¿Qué significa eso? No fui yo, no soy yo, es Dios. ¿Qué hizo José el soñador cuando Faraón le dijo, ¿con qué sabes interpretar sueños? No soy yo. Daniel, más adelante vamos a ver a Daniel cuando le dicen, ¿tú también interpretas sueños? No soy yo. Cuando Jesús le dijeron, todos los milagros que haces, ¿qué dijo Jesús? No soy yo. Llegan a preguntarle a Ezequías, ¿qué onda con la señal milagrosa? ¿Qué hace? Hombre, déjate doy un turno más para que veas lo grande que somos nosotros. Y no nada más él estaba así, sino todo el pueblo. Dice la Biblia claramente, Dios le concedió muchísimos bienes, pero Ezequías y el pueblo llegaron a la conclusión de que ellos eran especiales. ¿No le pasa mucho eso a los cristianos? La otra vez vi un video que me mostraron de un hombre que estaba mostrando la iglesia donde estaban, y cuando llegó al lugar ahí donde están las mesas y todo, dijo, no hombre, aquí es donde cuando yo predico, cae oro y polvo de diamante. Dije, ¿será el caballero cisne de los Zodiaco? ¿Quién vio esas caricaturas? Que cuando hacía su poder decía, polvo de diamante, pero en la Biblia no lo he visto. Pero él dice que cae oro y polvo de diamante cuando él predica.
¿Para qué necesito yo información de ese tipo? ¿Qué beneficio me trae saber que cuando él predica que hay oro y polvo de diamante? ¿O por qué me da esa información? ¿Qué crees tú? ¿Podemos deducir de la Biblia en base a lo que hablas que eres? Dice, porque le puse pausa, ¿verdad? Otra vez, sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Llegan los mensajeros, ¿y qué hace Dios? Se aparta de Ezequías. ¿Qué implica eso? Que cuando él hable y diga de quién habla, ¿qué pasa con una persona que no tiene a Dios? ¿De qué hablan normalmente las personas que no tienen a Dios? De sí mismos. ¿Y el que tiene a Dios de qué debería estar hablando? De Dios, pero tampoco decir, no hermano, es que Dios lo bendiga, mira, aleluya, ¿quién sabe qué? Eso no es hablar de Dios. Hablar de Dios es decir, sí, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Oye, pero ¿cómo le hiciste? Pues mira, yo no sé, yo nomás hago lo mejor que puedo, pero Dios es el que me ayuda. Sin religiosidad, tú puedes dar testimonio de quién es Dios, conforme te preguntan, ¿verdad? Yo no puedo llegarme, pues si sabías que yo soy cristiano. No, ya no, desde el momento en que dijiste eso, ya no te creo nada. Eso es alguien debería decir, oye, tú eres diferente, ¿qué eres o qué? Ah, bueno, es que soy cristiano. Es una situación muy diferente. Pero, ¿qué hace que la gente se porte bien? ¿Qué hace que el cristiano se porte bien? Que Dios está en él. Cuando Dios te deje, ¿qué clase de persona vas a ser? Como todas las demás. ¿Qué hizo Dios con Ezequías cuando llegan los mensajeros? Llegan los mensajeros y Dios se aparta. ¿Y de qué habla Ezequías? De todo lo que ha logrado. ¿Para qué? Dice, descubrir todo lo que había en su corazón. Esto es algo muy importante. Tú no eres buena persona. Lo bueno que haces es porque Dios está en ti. Pero si Dios se aparta de ti, haces el mismo mugrero que todos los demás. No hay mérito en ti, ni un solo gramo de mérito en ti. Por eso, cuando Dios te da algo, ¿qué espera? ¿Que le des el crédito porque se siente chido? Que des fruto. Que des fruto. Al árbol se le conoce por sus frutos. Para que yo dé buen fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, los 9, ¿qué se requiere? ¿Que te portes bien? No. ¿Qué se requiere? Que tengas a Dios. Si lo tienes, vas a experimentar los frutos. Si no lo tienes, me vas a demostrar lo opuesto a los frutos. ¿Me explico? ¿Por qué crees que Jesús dijo, por sus frutos lo conoces? Alguien dice, yo vengo de parte de Dios. Déjame ver a Dios en ti. Sin que hables. ¿Cómo te comportas? Eso me dice quién eres. Pero también Jesús nos enseñó, vamos a ver Mateo 6, 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. O sea, ¿dónde estaba el corazón de Ezequías? En todo lo que mostró. Entonces, cuando una persona habla, ¿de qué habla? Si dice, mira, esta es mi tarjeta de evangelista, yo he organizado así, 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 así. ¿De qué está hablando? De dónde está su corazón.
de su tesoro, de lo que es importante para él. ¿Y qué es importante para él? Todo lo que ha hecho, pero Dios no. ¿Me explico? Cuando le preguntas, oye, ¿tú dónde trabajas? Dices, hijo, ¿para qué le preguntaba eso? No, mira, sí, yo soy esto, yo soy lo otro, y yo fui a una junta ejecutiva y esto. ¿De qué te está hablando? De todo lo que es su tesoro, en lo que él está enfocado. Entonces, un cristiano, ¿de qué debería hablar? No estoy hablando de religión, de que no, todo lo que digas tiene que haber una palabra de gloria a Dios, no. Pero lo que hables tiene que ser congruente con el Dios que tienes adentro. No sé si me explico. ¿Cómo predican lamentablemente muchos cristianos? A espadazos, ¿verdad? Andan cortando cabezas a todo el mundo y entre los mismos cristianos. Paganos que celebran la Navidad. Ay, lee Romanos. ¿De qué están hablando? ¿Por qué les da tanto placer llamarle paganos a los demás? Porque no hacen lo que él hace. ¿Dónde está su corazón? En sentirse que él sí cumple. Pero si tú lees la Biblia y dice que cualquiera puede considerar un día más especial que otro, siempre y cuando lo haga para el Señor, y no hay ningún problema, y yo realmente tengo a Dios en mi corazón, no andaría atacando a todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el problema que Dios saca a flote con Ezequías? Que a pesar de todo lo que ha hecho por ellos, no lo aman, no lo buscan, no les interesa. Lo que realmente ellos quieren, lo que realmente les llena su tesoro, es todo lo que lograron, pero Dios no. Entonces les dice, vendrán días donde Babilonia te va a quitar todo. ¿Es un castigo? Dios se enojó, nada más les informa del camino que han tomado por años, que los va a llevar a ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces, para empezar, Dios no está castigando al pueblo por Ezequías. Dios dijo, basta, ahí vienen los mensajeros, te muestro lo que eres. Esto es lo que tú eres. No me puedes engañar. No puedes decir, soy cristiano, cuando no tienes los frutos respectivos. Es un engaño, un autoengaño. Y llegará el momento donde dice Dios, no hay nada oculto que no saque a la luz. Por eso Jesús dijo, cuando oren, enciérrese en su cuarto, donde nadie los vea. Ahí, lo que tu Padre ve ahí, lo va a sacar a la luz. Pero si no haces eso, y haces otras cosas donde nadie te ve, ¿qué es lo que va a salir a la luz? Entonces no es de que Dios esté esperando que hagas algo mal, pues ándale mugroso, ahí va la luz. No. Todo lo que hagas en lo oculto, sea bueno o malo, todo va a salir a flote. ¿Por qué? ¿Para que se te quite? Dios te da una oportunidad. Ve lo que hay en tu corazón. Eso es lo que tú eres, no lo que piensas que eres. No eres el cristiano que piensas que eres. Si últimamente lees la Biblia y oras, no es porque seas un buen cristiano, es porque Dios está contigo y las cosas buenas que estás haciendo es consecuencia de que estás con Él. Pero conforme te empieces a apartar, te aseguro que se van a desaparecer las ganas de leer, se van a desaparecer las ganas de hacer las cosas que la Biblia dice. Ya no vas a poder hacerlas porque estás lejano. ¿Cómo te apartaste? Si le dice la Biblia que nada te puede apartar del amor de Dios. No, sino que Dios se hace a un lado y te dice, date cuenta de quién eres. Por eso, cuando Pablo nos dice en Corintios que nos probemos a nosotros mismos, ¿a qué hace referencia? Checa tus reacciones. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te contradice? ¿Cómo? Ay, criaturita del Señor, Dios te bendiga. ¿O cómo te atreves a cuestionarme a mí? De la abundancia del corazón, dijo Jesús también, habla la boca. Ahora, no es el corazón, ¿verdad? Es el corazón. ¿De qué sirve leer la Biblia todos los días? Dices, leo y ni entiendo. Yo también, hay cosas que no entiendo. ¿Para qué la lees? ¿Sabes para qué? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué vas a terminar hablando si te la pasas leyendo la Biblia? ¿De la Biblia? No, no vas a agarrar cite y cite versículos, no te va a pasar.
No, pero vas a empezar a usar lo que tienes aquí. Pero si al contrario te la pasas viendo las novelas, ¿cómo vas a reaccionar? La Salvaje, o no sé si estoy actualizado en esas. Yo me acuerdo de lo que el viento se llevó. Eso es una película, ¿verdad? Cuna de lobos, pura sangre. Esas novelas cuando yo veía cuando estaba niño. Y cuando alguien dejaba a la mujer, ¿cómo reaccionaba la mujer? ¿Y cómo reaccionan las que ven las novelas? Exactamente igual. Pero ¿cómo debería reaccionar una cristiana ante una situación así? Muy diferente. Por eso, cuando leemos la Biblia, aunque no la estamos entendiendo al 100%, estamos llenando aquí de las cosas que Dios dice. Y es Él el que hace las conexiones cuando la necesitas. Podrás leer Génesis 1 y 1 y jamás te diste cuenta que ahí fue creado el matrimonio. Y quizás Dios dice, ahorita ni le sirve a Hernán que entienda eso. Pero después de varias vueltas y situaciones, Dios va a decir, a ver Hernán, ahí va la conexión. Dices, ahora entiendo. Pero eso nunca te va a pasar si no lees la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué hay cristianos maldicientos? ¿Es posible? ¿Cristianos maldicientos? ¿O es una contradicción? Es una vergüenza que alguien que se autodenomine cristiano sea maldiciente. Y lo digo porque se hace muy común hoy en día. ¿Alguien ha escuchado a un cristiano maldiciento? Sí. ¿Dónde quedó entonces la abundancia del corazón habla la boca? No cuadra, es una vergüenza que en tu mente no tengas más palabras para hablar. Que tengas que decir esas porque no te sabes otras, no sabes emplearlas. Que tu cabeza esté tan hueca que tengas que hablar como aquellos que no conocen a Dios. Hay formas perfectamente bien encajadas en la sociedad de decir las cosas sin decir ninguna sola mala palabra. Pero un cristiano maldiciento, ¿qué tiene en su mente? ¿Entiendes el problema de Ezequías? ¿Por qué Dios está haciendo eso? Pero, ¿qué onda con la oración de Ezequías? ¿Por qué Dios se la concedió? ¿O nunca tuvo la intención de que muriera? Analicemos los hechos. Ezequías está campante de la vida, ¿verdad? Feliz. Dios le dice, te vas a morir. Espérate, ¿Dios ya sabía lo que iba a pasar? ¿O no? ¿Dios sabía que si le decía eso, sabía cómo iba a reaccionar Ezequías? Sí. ¿Qué gana Dios con decirle te quedan 15 años? Va. Imagínate, Hernán anda perdido, pero él piensa que está chido. Se sube, predica, dice, hombre, esto es lo mío, yo soy un buen cristiano. Y Dios dice, no, si yo me aparto de él se queda solo. Si él sigue viviendo como está viviendo, va a perderse completamente. Dios no me puede obligar a nada, ¿verdad? Porque tengo libre albedrío. Si Dios me obligara a hacer las cosas, ya no sería el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo hace Dios las cosas? ¿Cómo termino haciendo lo que Él quiere sin obligarme? Con cosas como esas. Dice que Él disciplina y corrige al que ama. ¿Cómo? Permitiendo situaciones en tu vida que te van a llevar ¿a dónde? A acercarte a Él una vez más. ¿Te obligó? No. El hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue, ¿verdad? Su padre, que está representado a Dios en ese asunto, ¿sabía qué onda con él? No le advirtió, no le dijo ten cuidado, no le dijo nada. ¿Quieres tu dinero? Ten. ¿Qué clase de padre es ese? ¿O ya sabía cómo estaba la historia? ¿O era un padre tan sabio que sabía que cuando se quedara sin nada no le quedaría otra que regresar? ¿Cuál se parece más a Dios? ¿Al que dicen, hambre, este muerto ya era muerto para mí, si Él no quiere conmigo, yo no quiero nada con Él? ¿O aquel que dice, ok, ten, hazlo, quitado de la pena porque sé que eso te va a traer de regreso? ¿No es eso lo que dice Pablo? Que en medio de tribulaciones, en medio de tristezas. Pablo lo dijo de otra forma, vamos a leerlo para ir cerrando el tema. Pablo tenía el problema de Ezequías. ¿Sí sabías? Pablo tenía el mismo problema que Ezequías.
Vamos a leerlo. 2 Corintios 12, del 2 al 5. Dice: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Ahora, el versículo 5 es la conclusión a la que él llegó. ¿Cómo sé eso? Porque vamos a leer el versículo 7. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espada me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Pausa. ¿Qué hizo Dios con lo presumido de Pablo? Le mandó algo para que se controle. ¿Qué fue lo que le mandó? Pablo lo describe como un mensajero de Satanás, desde el versículo 8. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué implica esto? Los insultos, persecuciones, debilidades, privaciones, ¿a qué se debían? Al que se volvía presumido. Entonces, somos presumidos y Dios dice: te voy a disciplinar porque te amo, porque no quiero que sigas por ese camino, pero no te voy a forzar, te voy a hacer pasar cosas que te hagan recordar lo que realmente eres en lugar de lo que piensas que eres. Cuando le dice: te vas a morir, ¿qué le pasó a Ezequías? A llorar, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios necesita decirte te vas a morir para que se muera? ¿O Dios le está diciendo: Ezequías, a partir de hoy te quedan 15 años? 15 años. Yo me estoy acercando a ti. Te voy a prosperar, te voy a bendecir. ¿Qué quiere Dios con eso? Porque dice que Ezequías no correspondió bien. Cuando Dios te trata así, lo que Él está esperando es que te acerques a Él. Que reconozcas que es Él que te tiene aquí y que para Él vives. Y que si te bendice, no es porque tú eres especial. Pablo dijo: he escuchado palabras que a los humanos no se les permite decir. ¿Cuál otro ser humano puede decir una experiencia similar? Juan oyó palabras y dijo: esas no las escribas. Oyó cosas que al ser humano no se le permiten saber. Pero Juan no tenía ese problema. Pablo sí. Cuando Pablo se da cuenta de cómo Dios lo trata de forma tan especial, se empezó a despegar del piso. Y Dios le manda un aguijón en la carne. No sabemos exactamente cuál es, pero tenemos evidencia de que padecía de la vista. Cuando dice: mira con qué gran letra te escribo, para que veas que soy yo, no es porque era faramayoso en la firma, ¿verdad? Sino porque alguien que es débil visual escribe grande. Entonces, todo parece indicar que los problemas de visión de Pablo lo hacían dependiente de alguien que lo guiara, de alguien que escribiera sus cartas. No podía hacer todo por cuenta propia. Y Pablo aprendió que eso venía de parte de Dios para permanecer humilde. ¿Qué crees tú? ¿Que Dios cambió el orden del universo por cumplirle a Ezequías? ¿O que todo fue en plan de Dios para revelarle a Ezequías la verdadera razón por la cual, más adelante vamos a leer, hoy no, que Dios desecha a los de Judá? Porque a pesar de todos los acercamientos de Dios con su pueblo constantemente lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba. Para que cuando viniera Babilonia y todo, nadie tenga excusa delante de Dios de decir: yo no supe. Ahora, ¿es posible que un cristiano muera pensando que es cristiano y se encuentre con Jesús y la sorpresa de que no es? Es imposible. ¿Qué clase de Dios te haría eso?
¿Qué clase de Dios te condenaría sin que supieras? ¿Qué clase de Dios te condena sin que anticipadamente tengas la opción de enmendar el camino? ¿No te parece que sería muy injusto que Dios me deje engañado pensando que soy de Él y un día me diga, no, apártate de mí, hacedor de maldad? No. La Biblia dice, nadie podrá permanecer en pie delante de Dios. No hay nadie que pueda decirle, Dios, conmigo hiciste injusticia. Sino que Dios siempre te va a hacer consciente de lo que estás haciendo. Y cuando tú insistes en eso, dice Romanos, los entrega a sus propios pensamientos. Pero ninguno tenemos excusa delante de Dios. Así que los que en ese pasaje dicen, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané a los enfermos, hicimos milagros. ¿Por qué le dicen eso a Jesús? ¿No es la misma oración que Ezequías? ¿Y qué le dijo Jesús? Apartaos de mí. No son tus méritos, no fuiste tú quien lo hizo, lo hiciste porque yo estaba contigo, pero tu corazón nunca estuvo conmigo, nunca te conocí. Eso es lo que le pasó a Ezequías. Dios se acerca, lo llena de bendiciones, no quiere reconocerlo, lo deja solo, se revela su corazón y luego Dios le dice, esto es lo que te va a pasar. Ni siquiera Ezequías lo dejó así, le avisó con anticipación. Entonces, es imposible que tú vivas pensando que eres cristiano y no lo eres. Más bien, te autoconvences. Te autoconvences de que estás bien, pero sabes que estás mal. Y cuando vives así, autoconvenciéndote, va a llegar el día en que Dios te va a entregar esa idea. Y entonces vas a estar bien seguro. Pero sabes que estás mal. No andes por el mundo mostrando los tesoros de tu palacio. Si alguien va a hablar de ti, que sea Dios quien lo guíe, pero que no sea de tu propia boca, el provocar que alguien hable bien de ti o tú mismo hablar bien de ti, no corresponde al cristiano. Seamos humildes. Como dice el apóstol Pablo, más bien mis debilidades. Somos iguales todos. Que tu boca refleje dónde está tu corazón. Lo importante es que eso no se puede fingir. Cuando hables, me doy cuenta. Hombre, ya no voy a hablar con Hernán. Que va a decir, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué andas haciendo? Necesitamos una iglesia de cristianos. ¿Lo eres? ¿Estás seguro? Pruébate a ti mismo. Pruébate a ti mismo. ¿Cómo te puedes probar? Fíjate cómo reaccionas. ¿Ya no tienes dinero? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enfermaste? ¿Cómo reaccionas? ¿Te pasó un accidente? ¿Cómo reaccionas? ¿Te corrieron? ¿Cómo reaccionas? Ahí te das cuenta de qué eres. Si dices, no, muy bien, yo todo muy bien, y de repente te quedas sin lana y sin trabajo, ¿qué le pasa a los cristianos que viven eso? La gran mayoría se va de la iglesia. ¿Por qué les pasó eso? Porque Dios dijo, quiero que veas tu propio corazón. ¿Me explico? Porque hay gente que son cristianos durante años, pero les pasa algo y se apartan. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con Dios. Y en esa situación, Dios se hace a un lado, date cuenta de lo que hay en ti. Date cuenta que no estás aquí por mí. Estás aquí por algo más. Jesús le dijo eso a la gente que lo seguía. Ustedes me siguen porque yo les di de comer. Pero no me siguen por mí. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? ¿Dios lo sabe todo o depende de ti? Cuando evangelizas, ¿tratas de hacer que la persona se sienta mal? ¿O simplemente hablas lo que la Biblia dice sabiendo que Dios va a hacer reaccionar a aquel a quien Él haya elegido? Porque Él ya sabe todas las cosas. La Biblia dice, somos predestinados desde antes de la creación del mundo. Eso es muy importante. Cuando tú hables de Dios a alguien,
no trates de convertirlo. No le des tu testimonio el más llorón, así el que digan, sí, yo también necesito a Dios, porque lo vas a engañar. Va a venir por un sentimiento y se va a volver a ir porque nunca estuvo buscando a Dios. Pero si tú simplemente le dices, mira, la Biblia dice así y asá, dice que todos somos malos, no hay ni uno bueno. Y si dice, nunca había entendido eso, ¿por qué lo entendió? ¿Porque fuiste muy bueno en tu discurso? ¿O porque Dios dijo ese es su día? Y aún te hayas aventado el peor, subiste a Moisés a la arca y a Noé lo mandaste al Sinaí, y la gente reacciona como quiera, ¿por qué fue? Que a pesar de las barbaridades que decimos, ese era su día. Y escuchó la palabra y reaccionó. Así que no hay motivo de orgullo en ninguno al decir, Dios me usa, yo predico chido, yo soy esto. Tú no eres nada, no somos nada. No muestres los tesoros de tu palacio. Dice la Biblia que aún el necio, cuando se queda callado, pasa por sabio. Así que vamos a ponernos de pie. Cuando oramos, yo quisiera que todos estuviéramos muy bien, entendiéramos muy bien esto. Cuando oramos, no le pedimos a Dios que cambie su voluntad. Nunca le pidas eso, es pérdida de tiempo. La palabra orar, proskeumai, griego, es intercambiar deseos. Ya sea que ores por alguien o por ti, no le pidas que cambie su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No necesita ser cambiada. El que tiene que ser cambiado soy yo. Cuando una persona no se acerca a Dios, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nadie busca a Dios. Nadie. Cada uno busca el bien propio. ¿Es posible que una persona busque a Dios? No, a menos que Dios lo atraiga. Entonces, vas a orar por alguien más. No digas, Señor, conviértelo. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Necesita que le pidas eso? No. Necesitas intercambiar deseos con Dios. Dios, yo quisiera ver a esta persona contigo. Yo quisiera verlo. Realmente sería muy bueno para mí. Eso es lo que yo anhelo. Pero tu voluntad es perfecta. Reconozco que tú estás en control de todas las cosas y que tú no quieres que nadie se pierda. Así que, Señor, te pido que hagas tu voluntad con esa persona. ¿Y de qué sirve orar así? Si las cosas no van a cambiar, es que no oras para cambiarlas, oras para aprender a aceptarlas. ¿Quién puede tener una mejor idea, Dios o tú? Señor, cámbiame. Ayúdame a controlarme. ¿Por qué no oramos aquí por la ciudad? ¿Alguien se lo ha preguntado? Oye, ahí como que no son espirituales, nunca los veo intercediendo por la ciudad. Ya una vez me preguntaron a mí, ¿qué onda con ustedes? No, yo no los veo que ustedes oren. Pues bueno, Jesús dijo, cuando ores, enciérrate en tu cuarto, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que la iglesia primitiva juntos oraban, pero ¿cómo oraban? No digas, Señor, cambia la ciudad. No, no va a pasar. Señor, como dijo la iglesia primitiva, dame denuedo para hablar de ti. Hazme entender tu palabra para que cuando la hable las personas me entiendan. Dame gracia para que cuando lo explique sea entendible. Ayúdame a explicar las cosas que son difíciles para mí, a explicarlos de forma simple para no ser yo estorbo a ninguno. Dice la Biblia que debemos saber defender nuestra fe a todo el que nos lo demande. Esas son peticiones correctas a Dios, eso es lo que Él quiere. Todo lo demás lo va a hacer sin problema cuando tú te sometas a Él.
Ezequías dijo, recuerda lo bueno que he sido, de nada te va a servir. Todo lo que nos pasa está controlado por Dios. Por más feo que se vea, Dios lo permitió y está diseñado para que te conozcas, para que veas quién eres realmente y no vivas más tiempo engañado. El miedo, puedes ver el miedo como tu enemigo. A nadie nos gusta tener miedo, pero el miedo es usado por Dios para mostrar tu área débil. ¿Qué es lo que te da miedo? Ahí estás débil. Es que me da miedo quedarme sin trabajo. Me da miedo quedarme sin trabajo. ¿Dónde está tu debilidad? ¿Qué te hace pensar que si te quedas sin trabajo Dios ya no te va a ayudar? Me da miedo un día enfermarme. Ahí está tu debilidad. Si entiendes que Dios permite todas las cosas, cuando sientas miedo, sabes que eso te ayudó a identificar tu área débil, donde debes trabajar. Es que tengo miedo a esto, ahí enfócate. No digas, te reprendo en el nombre de Jesús, miedo. No. Gracias, Señor, porque a través de esto me dejas ver dónde está mi problema. Y ahora que lo veo, Señor, enséñame a cambiar esto. Y te aseguro que el miedo se va a ir. ¿Me explico? Todo, a los hijos de Dios, todo obra para bien. Vemos claramente en Ezequías, desde antes de enfermarse hasta que le dio la noticia, Dios fue llevándolo, estuvo en control de todo para que él viera su verdadera condición. Yo no sé cómo pienses de ti mismo, pero si tú dices, bueno, pues yo no me siento tan malo, te hacen problemas. Dile, Dios, déjame verme tal cual tú me ves. Si Pablo todo lo que hizo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba muy consciente de todos los problemas que tenía. Y esa conciencia lo hace mantenerse humilde. El riesgo de decir, no, es que yo soy importante, yo soy santo, y esto, es que te apartas de Dios completamente. ¿Me explico? Por eso dice la Biblia que Dios aborrece al altivo, porque está lejos de él. Así que vamos a orar y cada quien pídele a Dios por esa área que sabes que tienes, para que podamos conocernos a nosotros mismos. Señor, gracias porque tú nos has escogido para revelarte a nosotros. Nosotros no te buscábamos, nosotros no queríamos nada contigo, pero en algún momento de nuestras vidas pusiste hambre y empezamos a buscarte. Algunos por necesidad en un problema, algunos simplemente por curiosidad, otros porque eran llevados a la fuerza, pero llegó el momento en el que pusiste hambre en nosotros. Y ese deseo por conocerte era antinatural a nosotros porque nuestra naturaleza no quiere nada contigo. Así que reconocemos, Señor, que todo lo que hemos hecho que va de acuerdo a tu palabra es porque tú has estado en nosotros haciéndolo. Es lo que dijo Jesús, las obras que yo hago no son mías, es mi Padre que está en mí. Y así es como queremos concluir nosotros también en todo lo que hacemos. Todo aquello que va de acuerdo con tu naturaleza, todo aquello que va de acuerdo con tu palabra, enséñanos a tener siempre en claro, como Jesús lo tuvo en claro. No hablo como cosa mía, no hago esto de mí, sino que es el Padre el que está en mí, el que hace sus obras. Queremos corresponder correctamente a lo que tú has hecho con nosotros. Vemos en la Biblia que Ezequías no correspondió bien. No queremos ser malagradecidos, Señor, ante todos los beneficios que nos has dado. Tenemos un lugar donde vivir, tenemos que comer, tenemos dinero para movernos, tenemos quizás el automóvil para movernos, tenemos trabajo, negocio, escuela, todo lo que tú tienes te lo ha concedido Dios sin que lo merecieras. Todo lo que tenemos, Señor, ha provenido de ti sin que lo mereciéramos y hoy lo reconocemos. No queremos llegar al punto en el que llegó Pablo, que tengas que ponerle un aguijón en la carne. Ayúdenos a reconocer con anticipación que tú eres Señor de todas las cosas y que todo proviene de ti. Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Pon hambre en nuestros corazones y enséñanos a hablar correctamente como un hijo tuyo
para que toda cosa que digamos dé testimonio de que tú estás con nosotros. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Amén.